William entró con paso airado en su dormitorio y le dijo a su ayuda de cámara: «Largo. Fuera de aquí». «Sí, señor, no hace falta que me lo diga 2 veces». Cleaver salió corriendo de la habitación y cerró la puerta de un golpe a sus espaldas. William se quedó mirando hacia la puerta. ¿Qué problema tenía con él? ¿Qué le pasaba a todo el mundo? Incluso sus invitados, que deberían haberle conocido mejor, parecían no poder esperar el momento para marcharse de allí. Se comportaban como si él hubiera acabado de ahogar un gatito, cuando lo único que había hecho era lo que cualquier hombre sensato habría hecho en su lugar si hubiera encontrado a un ladrón en su nido. Lo habría despachado sin contemplaciones. No importaba que ella fuera hermosa y que todo el mundo la quisiera. Tampoco importaba que hubiera traído paz y música a aquella casa. Tampoco importaba que él le hubiera arrebatado la virginidad con la fineza propia de un marinero salido, ni que ella se la hubiera ofrecido con la elegancia propia de una mujer. La mujer perfecta para él. Pero era una ladrona. Y el que roba una vez es ladrón toda la vida. También le había hecho un favor a él y a Inglaterra, y había arriesgado su vida al hacerlo. Si eso hubiera sido todo, él podría haber comprometido sus principios para casarse con ella. Pero también le había robado a él. Pequeños objetos, algunos no demasiado importantes, pero otros mucho. Y no se los había devuelto. Contra toda evidencia, ella había negado el robo y le había dicho que no sabía dónde estaban aquellos objetos, y por la expresión de su cara él podría afirmar que no mentía. Pero no tenía que olvidar que era tan buena ladrona como mentirosa. Se quitó el pañuelo del cuello y se abrió el cuello de la camisa. Se quitó la chaqueta y el chaleco. Miró por la ventana hacia la oscuridad de la noche intentando ver las luces que debían estar encendidas en la casa de huéspedes. Debería haberla encerrado allí. Y luego hacer que la metieran en la prisión de Hawksmoor con instrucciones de que no la dejaran salir de allí jamás. Pero no podía hacerlo. Cada vez que se acercaba a Samantha se ablandaba tanto. Como una tarta de melaza. ¿Por qué? Porque no podía olvidar cómo era ella a la luz de la luna, con los hombros desnudos, ni el dolor que había sufrido en su infancia, y cuando, Dios bendito, recordaba de qué manera amaba a sus hijas. Se sentó en una silla y comenzó a llevar a cabo el difícil proceso de quitarse las apretadas botas. No podía enviarla de vuelta a Londres. Endosársela de nuevo a Lady Bucknell. Provista de una carta en la que la advirtiera de que le había robado. De ese modo, Samantha se volvería a quedar sin un trabajo honesto. Se vería obligada a volver a las calles, a robar bolsos de nuevo para sobrevivir, hasta que la detuvieran y acabara con su esbelto cuello colgando de una soga. El horror de aquella idea le hizo ponerse de pie de golpe. Volvió a meter de nuevo los pies en sus botas. No. No estaba haciendo lo correcto. No era correcto que volviera a mandar a Samantha a las calles de Londres. No podía quedarse ahí parado mientras ella volvía a caer en el infierno con todo el desafío de su naturaleza fogosa. Después de todo, ella no era la única que se había equivocado. Él la había seducido. Antes de pensarlo 2 veces, abrió la puerta y bajó corriendo la escalera. El criado de la entrada lo vio acercarse y abrió las puertas de entrada de par en par. Entonces William salió fuera y echó a correr hasta la casa de invitados, donde estaba Samantha. Golpeó la puerta con el puño. Clarinda salió a abrir corriendo y, aún a la tenue luz del porche, él pudo ver su cara de consternación. «Coronel». La señorita Prendergast no desea ver a nadie. Tomando a Clarinda por el brazo, la sacó hacia el porche mientras él entraba en la casa. «No hace falta que vuelva». Le cerró la puerta de un golpe en la cara y se dio media vuelta para encararse con una habitación iluminada por el fuego de los troncos que ardían en la chimenea del salón principal y un candelabro colocado al lado del baúl de Samantha. «¿Clarinda?», llamó Samantha desde el dormitorio. «¿Quién era esta vez? Por favor, no me digas que era otra de las niñas». No podría soportar tener que despedirme de. Echó a andar hacia la puerta de entrada y su voz se fue apagando. Ellas. Se quedó parada, con su silueta recortada contra la luz de los candelabros que había en el dormitorio,
con las manos levantadas a punto de peinarse, sosteniendo entre ellas un cepillo de marfil. Al igual que la primera noche que él la besó, ella llevaba puesto su modesto camisón y su bata azul, pero ahora abierta. Era hermosa. Muy hermosa. El corazón de William se detuvo ante aquella visión y solo deseó una cosa: tenerla para él solo. Al verlo, ella se quedó inmóvil durante un buen rato. Lentamente, acercó las cerdas de su cepillo a su cabello rubio platino y se lo pasó por toda la longitud que le caía sobre el pecho. Luego, rápida pero tranquilamente, se dio media vuelta, se metió en el dormitorio y cerró la puerta. Aquello era un rechazo, claro y definitivo. Él sintió que se le hacía bilis la sangre. Cuando oyó la llave cerrando la puerta, su rabia llegó a lo más alto. Se acercó a la puerta y agarró el pomo. Intentó abrir, pero estaba cerrado con llave, aunque con una sencilla cerradura pensada para la intimidad, no para la seguridad. Pateó la puerta. La cerradura se rompió. Se lanzó contra la puerta, la abrió con el hombro y entró en el dormitorio como un torbellino, tambaleándose hasta la cama. Y entonces ella le dijo con voz fría. La ventana estaba abierta. En la escuela de ladrones nos enseñaban a utilizar siempre el camino más fácil. Ella sabía que no debería burlarse de él. Él se quedó de pie, con los brazos caídos a los lados, los hombros doblados, la cabeza agachada, mirándola como si fuera un toro a punto de embestir. Su cuerpo irradiaba calor, parecía desear hacerla pagar por haber mancillado su reputación. A ella le traía sin cuidado la violencia con la que amenazaban sus dedos temblorosos. También ella tenía ganas de golpearle. Tenía ganas de lanzarlo por la ventana. Tenía ganas de arañarle, golpearle y abofetearle, porque una vez más William le había enseñado una lección que debería haber aprendido ya muchas veces antes. No importaba que hubiera cambiado de vida. Que hubiera luchado duro para ser mejor. Que no hubiera robado nada. Había sido carterista una vez y por eso ya estaba marcada para siempre. Y él, el hombre al que amaba. El hombre al que se había entregado. Hubiera debido creer en ella y sin embargo era el primero en condenarla. En condenarla y en utilizarla para sus propios fines. Sus dedos apretaron el mango del cepillo de marfil hasta que el dibujo de este se le quedó marcado en la mano. Él respiró profundamente, de una manera lenta y cansada. He decidido casarme contigo. Ella tomó aire profundamente, como había hecho él, y luego lo dejó escapar en medio de una risa ronca y estridente. ¿Casarte? ¿Conmigo? ¿Has perdido la cabeza? Él apretó los puños. Un rubor caliente le ascendió por el cuello hasta la frente. Ya no se sentía como un hombre, ahora era una bestia, ruda y primitiva, que trataba de ocultarse a sí misma bajo una apariencia de civilización. Como si eso fuera a salvarle de su verdadero ser. Tú eras inocente, al menos en el sentido físico, y yo te he robado la inocencia. Ah, de modo que también tú eres un ladrón, dijo ella sonriendo ligeramente. Vaya, Dios los cría y ellos se juntan. Él gruñó. No había otra manera de expresarlo. Claramente, gruñó. No soy un ladrón. Pero tú sí lo eres, y no puedo permitir que te vayas de aquí y sigas causando estragos al mundo con tus crímenes. Así que vas a hacer el sacrificio de mantenerme en tu cama. Sus palabras eran ácidas. Eres realmente una persona muy noble. Tú también tienes buen corazón. Pero necesitas a un hombre que te guíe. Él debe de estar de broma. Con una mano, ella se abrió el camisón, mostrándole el pecho, el vientre, los muslos, mostrándose toda entera y burlándose de él con su propio cuerpo. ¿Estás seguro de tus motivaciones? ¿Estás seguro de que no te quieres casar conmigo porque me deseas? No, no estoy seguro. Su voz gutural vibraba a causa del deseo. Te deseo. Ella sonrió con un pícaro deleite. Yo te vigilaré. Haré que seas honesta. Te mantendré ocupada con mis hijos. William se puso muy derecho mientras hablaba. Es incluso posible que ya estés embarazada.
He hablado con Cherry, y es bastante poco probable, dijo ella mientras la sonrisa desaparecía de su rostro. Dice que son los peores días del mes. Te mantendré aquí y ya veremos. Entretanto, estarás tan ocupada que no tendrás tiempo ni de pensar en tu tendencia al hurto. La rabia le encendió con unas llamas tan ardientes como las del mismísimo infierno. Canalla. Maldito y sucio canalla. Samantha le lanzó el cepillo a la cabeza. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a? Él se lanzó hacia ella, la agarró por la cintura y la empujó hasta hacerla caer de espaldas sobre la cama. Samantha aterrizó sobre el colchón con el trasero y con él encima de ella, con la rabia que había estado alimentando durante todo el día hirviendo como una tetera. Ella se defendió contra él a ciegas, golpeándole en la cabeza, en el pecho, en los hombros. Consiguió darle un par de buenos puñetazos antes de que William le agarrara primero uno de los puños y luego el otro, y se los colocara debajo de la cabeza. Se sentó sobre ella, haciendo que se mantuviera quieta bajo su propio peso, aunque ella no dejaba de revolverse, tratando de saltar y no de huir. Nada tan inteligente. Intentaba seguir pegándole. Suéltame, condenado, irritante, estúpido, matón del 3 al cuarto. Pero él no la soltó. Le mordió el cuello, suavemente, un ligero roce de los dientes sobre su blanca piel. Samantha gritó y se revolvió contra él. Él era una bestia y ella lo odiaba con todas las fuerzas de su corazón. William la mantenía sujeta mientras ella trataba de defenderse, agarrándola por la cintura, colocando todo su cuerpo sobre el de ella, hasta que empezó a apagarse el primer frenesí de la lucha y sus fuerzas desfallecieron. Entonces él le lamió allí donde antes le había mordido. Ella jadeó. Por la lucha. Por el peso de él que la aplastaba. No me casaría contigo ni aunque la reina Victoria me ofreciera tu persona en bandeja de plata. Él se alzó un poco separándose de ella. Samantha se lo quedó mirando fijamente. Sus ojos azules estaban rodeados de ojeras oscuras y resplandecían de emoción. De ira, no, de pasión. No le estaba mordiendo para castigarla. La estaba marcando. Estaba haciendo que ella sintiera lo que él quería que sintiera, y lo que sentía era, estoy enfadada. ¿Quieres que me enfade? Y no te importa lo furiosa que me pones. ¿Por qué tendría que importarme? Me gusta. Él apoyó su pecho contra el de Samantha. Eso es algo, querida, que los dos tenemos en común. Ella retorció las manos que tenía atrapadas bajo la cabeza. Sus uñas se clavaron en las palmas de él. Nosotros no tenemos nada en común, ¿no se acuerda usted, mi general? Yo soy una golfilla de la calle, una ladrona, una carterista y usted es un maldito coronel del ejército de su majestad. Un comandante que nunca en su vida ha hecho nada que fuera deshonroso. Él se rió, con una risa profunda, ronca y amenazadora. Yo recuerdo una cosa que sí tenemos en común. William le agarró las dos muñecas con una mano. Ella sabía que era lo que él estaba intentando hacer. Por mucho que lo detestara, aún era capaz de leer en sus ojos sus intenciones, y se retorció para liberarse de su presa. Él sacó la navaja que llevaba en el bolsillo y le mostró la brillante hoja abierta. A ella se le quedó seca la garganta. No te muevas, susurró él. Metiendo la hoja bajo el cuello del camisón, lo rasgó de arriba a abajo. La tela se estiraba, pero el filo de la navaja era cortante y afilado. Entonces bajó las manos por el cuello de ella hasta llegar a sus pechos. Varios rizos de pelo moreno le caían sobre la frente. La luz de las velas daba un tono dorado a sus facciones. Sus mandíbulas parecían esculpidas en mármol, pero sus labios y sus manos frotaban sus pechos acariciándolos. Entonces sus labios se doblaron por los extremos en una sonrisa locuaz que ella nunca habría esperado, ni deseado, ver en él. Era una completa idiota por amar a aquel hombre. Y cómo le calentaba hasta quemarle aquel amor. William se sentó, montándose a horcajadas sobre ella y deslizó la tela del camisón por debajo de las piernas de Samantha. ¿Qué estás haciendo? Le soltó ella. ¿Te has vuelto loco? Quiero quitarte el camisón. Quiero quitarte la bata.
Te quiero completamente desnuda e indefensa. Es la única manera de tratar contigo, Samantha. Si de mí dependiera, te encerraría en una torre y te mantendría allí para siempre. Sus palabras sonaban tan sinceras, tan intensas, que ella notó un estremecimiento de miedo en su vientre. Pero se burló de él. Me escaparía de allí. Él cerró los ojos. Cuando los abrió estaba sonriendo de nuevo. Cerró la navaja y se la volvió a meter en el bolsillo con grandes aspavientos. Con su mano libre, se desabrochó los pantalones y se bajó los calzoncillos. Ella se quedó mirando con los ojos abiertos como se desnudaba. Tan lentamente como si estuviera bailando un minueto, él deslizó una rodilla por entre las piernas de ella. Ella intentó mantener los muslos apretados. William se los separó. Acercando la boca a su oído, le susurró. ¿No entiendes lo que es la crueldad? Él no sería capaz. ¿Sería capaz? Ella estaba segura de que no lo haría, pero tampoco habría creído que pudiera rasgarle el camisón y tenerla aprisionada bajo su peso y agarrada por las muñecas. Realmente no lo conocía. No lo conocía en absoluto. Nunca te perdonaré por esto, le contestó ella. ¿Por qué? Él depositó un beso en sus labios. ¿Por hacerte esto? Luego le besó las cejas, los párpados y las mejillas ardientes. Con la lengua, recorrió el lóbulo de su oreja y se lo besó. Y entonces ella se dio cuenta de lo que él quería decir con aquello. Podía tenerla agarrada por las muñecas. Podía tenerla aprisionada sobre el colchón. El resentimiento y el dolor podían embriagarlos a ambos por igual. Pero entre ellos ardía un fuego que nada podía apagar. Esa era la razón por la que ella le había entregado su virginidad. La razón por la que él se había mantenido célibe desde la muerte de su esposa. Estaban esperando encontrarse el uno al otro. Esperando que llegara aquel fuego en el que ambos iban a consumirse. Y nada podía evitar que así fuera. No importaba cuánto daño pudieran haberse hecho o cuántos insultos se hubieran dicho, se deseaban apasionadamente. Y eso no lo podía cambiar nada. Su masculino aroma la envolvía por completo. Su camisa abierta, blanca e inmaculada, rozaba la punta de sus pechos una y otra vez. El muslo con el que apretaba entre sus piernas era una pálida imitación del coito, haciendo que ella deseara que la tomara. Aquella boca recorriendo su piel, aquellas manos acariciándola, aquella rodilla empujando hacia arriba, no. Ella apartó la cara y le golpeó con las piernas. Con una voz suave pero cargada de amenaza, él preguntó. ¿Cuál es el problema? ¿No te gusta lo que te hago? ¿No hace que se te ponga la carne de gallina y que te arda la entrepierna? Él pasó los labios por su barbilla y luego hacia abajo por el cuello. Si te meto los dedos, ¿no se deslizarán fácilmente de lo húmeda y dilatada que estás por el deseo de mí? Todo aquello era verdad y oírle decirlo en voz alta le hacía sentirse aún peor. Con aquellas palabras casi le hacía llegar a un clímax inesperado. Debería acabar de rasgarte la bata por completo, bromeó él. No. No, tienes razón. Me gusta tenerte así. Indefensa, esperando y preguntándote qué es lo que haré después. Él bajó la cabeza y se quedó mirando su pecho y la sonrisa que se dibujó en sus labios hizo que ella sintiera un estremecimiento muy peculiar en el vientre. Tienes unos pechos muy hermosos. No tuve tiempo de fijarme en ellos lo suficiente la otra vez. Era de noche y yo estaba muy desesperado. Pero son exactamente tal y como me los había imaginado. Pálidos, con pezones sonrosados que se endurecen cuando te excitas. Como ahora. Ahora tengo frío. Él sabía que le estaba mintiendo, pero puso una expresión de preocupación en su rostro. Entonces debería calentarte. Agachando la cabeza, tomó un pezón entre los labios y pasó la lengua por él. Sin poder resistirse, ella cerró los ojos. Su espalda se arqueó. Y sus piernas se apretaron alrededor de la rodilla de él. Abriendo la boca cuanto podía, él se introdujo en su pecho todo lo que pudo y empezó a succionarlo con rápidos movimientos. Solo habían pasado antes una noche juntos.
¿Cómo podía saber él con tanta precisión la manera de despertar su excitación? ¿Cómo sabía pasar la mejilla por el valle entre sus pechos y luego deslizarse hacia arriba hasta llegar a su labio inferior y mordisquearlo con delicadeza? Ella jadeaba con la boca abierta y él aprovechó la ocasión para introducir su lengua en ella. Ella alzó la cabeza intentando aumentar el contacto entre sus dos bocas. Él estuvo besando con tanta pasión que, aunque hubiera desaparecido de allí en aquel momento, Samantha pensó que podría reconocer el sabor de su boca. Durante toda su vida. Samantha, susurró William. Ella abrió los párpados para verlo mirándola. Su boca estaba húmeda por la saliva de ella y su mirada era tan despiadada como la de un halcón cerniéndose sobre su presa. No te levantes. No te muevas. Quédate como estás o no saldrás de esta cama hasta que venga un cura para casarnos. ¿Lo entiendes? Sin apartar los ojos de él, ella asintió con la cabeza. Aún así, él no la creía. De modo que le soltó las muñecas y se levantó, pero se quedó expectante como si esperara tener que volver a sujetarla en cualquier momento. Su orgullo le decía que intentara escaparse de nuevo. Pero el orgullo era estúpido y ella no. Ella era una mujer práctica. No era una insensata. Era una carterista del East End London Ends. No tenía ninguna oportunidad. Él era más fuerte y probablemente más rápido que ella. Y lo que era más importante, deseaba hacerlo. No es que lo quisiera de aquella manera, como una contundente afirmación del lazo que los unía a los dos, sino porque quería que aquello fuera una dulce despedida. Y porque, cuéntate la verdad, Samantha no podía evitarlo. Lo amaba demasiado para negarle aquello o para negárselo a sí misma. Él se quitó la camisa. Se volvió para ver si ella estaba todavía tumbada en la cama. Luego se quitó los pantalones. Y volvió a mirar hacia la cama. Agarrando los últimos centímetros de la tela del camisón que aún estaban intactos, tiró de ella rasgándola hasta el dobladillo. Y recordó que estaba furioso. Era nueva en aquello. Pensó que él podría llegar a hacerle daño. Pero el coronel Gregory no sería nunca capaz de hacerle daño. Al menos no daño físico. Y además, ya le había roto el corazón. ¿Qué más daño podría hacerle? Él colocó cada una de sus tiernas manos en el interior de cada uno de los tobillos de Samantha y fue subiendo las palmas hasta las rodillas, y luego más arriba, por la parte interior de sus muslos. Deslizando las manos bajo las piernas, se las levantó hasta la altura de los hombros. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella intentando liberarse de sus manos. Exactamente lo que parece, dijo él apretando las manos y riendo. Entonces metió suavemente la cabeza entre sus piernas, soltando el aliento sobre su rizado montículo de vello rubio. Se dio cuenta de que él podía ver. Allí. Entre sus piernas. Las velas que había sobre la mesilla de noche parpadeaban iluminando donde no deberían haberlo hecho. ¿Y él estaba planeando besarla? ¿Allí donde más le escocía y más lo deseaba? No podía permitirlo. Aquello no. Se retorció a un lado y a otro tratando de escapar. Él se volvió a reír. Le abrió las piernas y metió su lengua entre ellas. Y esta vez, cuando ella se retorció, no fue para escapar, sino a causa de la excitación. Aquello era como el beso más profundo, la mayor intimidad. Mientras él estaba allí abajo, se daba perfecta cuenta de cómo se excitaba ella. Todos sus secretos estaban expuestos, ya no podía ocultarle nada. ¿Y de qué manera se introdujo? Él en ella, apuñalándola con la lengua como si fuera un látigo de terciopelo. Ella agarró las sábanas y las estrujó entre las manos. Su cabeza se movía adelante y atrás. En su interior sentía un puño de pasión que le apretaba desde dentro dejándola desorientada. Samantha se dio cuenta de que su lengua se empezaba a cansar, pero no podía detenerse. Le estaba conduciendo hacia el éxtasis con una rudeza que intentaba conquistarla, tomarla y hacerla comprender que eran una pareja. Y ella se dio cuenta de que era verdad. De la misma manera que comprendió que su historia solo podía acabar en tragedia. Pero no iba a acabar aquella noche.
Él atrapó su clítoris con los labios y empezó a exprimirlo entre ellos con un movimiento que la llevó hasta el límite. Muy cerca. Tan cerca. Pero no lo suficiente. Todavía no. Introdujo un dedo en ella. Y entonces sí. Allí estaba. Todos los músculos de su interior se contrajeron. De su garganta salió un grito. Sus caderas se arquearon. Balanceándose con el ancestral ritmo del coito, llegando al orgasmo, al clímax. Y con un rápido movimiento, él se colocó sobre su cuerpo y se introdujo en ella. Ella estaba húmeda y dilatada, tan desesperada por ser penetrada que aceptó toda su longitud sin dificultad. Él estaba duro y caliente, tan impetuoso que la llevó de nuevo al orgasmo. Luego, moviendo las caderas contra las de ella, volvió a empezar las acometidas una vez más. No podía detenerse, estaba fuera de control. Ella llegó al orgasmo una y otra vez, clavándole las uñas en las nalgas, tratando de hacer que se detuviera para tomar un respiro. Por favor, susurraba ella. Por favor, William. Pero él no sabía qué era lo que le estaba pidiendo. Quizá le estaba pidiendo su amor. Se movió lentamente y luego de nuevo más rápido. Llegando hasta el fondo y luego entrando apenas en ella. La excitaba con aquellos cambios repentinos de movimiento, sosteniendo uno de sus muslos alzados con un brazo y utilizando la otra mano para acariciarla a placer, en los pechos, en el vientre, entre las piernas exactamente por encima de donde la estaba penetrando. Ella gemía y chillaba, quedándose más exhausta tras cada culminación, pero sin dejar de moverse, sino haciéndolo cada vez con más fuerza. Era como si estuviera perdiendo sus defensas y haciendo al mismo tiempo cada vez más estrechos los lazos que lo unían a él. Las embestidas de William se aceleraron. Dejó descansar la pierna de ella sobre la cama y luego se dejó caer sobre ella con todo su peso, aplastándola contra la cama. Samantha, mírame. Ella apenas entendía lo que él le decía. William le agarró la cara con las manos. Mírame. Samantha hizo un esfuerzo por abrir los párpados y sus ojos se clavaron directamente en el alma de su pasión. Aquel hombre, tan fuerte, tan refinado en apariencia, era en el fondo de sus huesos un ser primitivo. Había decidido conseguir algo y no iba a aceptar una negativa. Eres mía, le dijo. Mía.